Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Descubriendo Emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación sexual en la etapa preescolar o en la primera infancia. Para este tema me acompaña el día de hoy la licenciada en psicología Carla Muñoz Ayala y también tiene un máster en neuropsicología como una servidora. Ha tomado también diferentes cursos y diplomados, pero entre los que a mí más me llamaron la atención es el diplomado en Educación Sexual Infantil y Desarrollo Humano y el de Yoga Infantil. También cuenta con una página que se llama Cerebrásticos, que la pueden por ahí encontrar en las redes sociales, para que sigan también sus consejos, que son muy interesantes, lo que nos comparte ella. ¿Qué es la educación sexual infantil? Pensaríamos que sería lo mismo que una educación sexual en niños más grandes de 8, 9, 10 años, en adolescentes, en adultos, pero no, sí hay diferencia en muchas cosas. Los niños ven esta parte sexual muy diferente a como la podemos ver un adulto o como la ven los adolescentes y los padres. Por eso es importante conocer este tema para saber cómo educar a nuestros hijos en esta área sexual, pero desde la parte del desarrollo humano, desde la parte de sus emociones, que es un conjunto muy interesante que hay que enseñarles para que ellos puedan ser unos adultos pues más libres, más conscientes, más preparados en esta área y que no haya tanto tabú en hablar de este tema. En un momento comenzamos con el programa. Hola Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Geraldine, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bienvenida al programa Descubriendo Emociones con este tema muy interesante. Por ahí me ha tocado ver algunos posts que pones en tus redes sociales y me llamó mucho la atención de educación sexual infantil. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que a ti ahora sí que lo que te ha tocado aprender en la práctica? Porque no es lo mismo cuando uno lo toma en un taller, en una especialidad, en un diplomado, a cuando ya lo estás ahora sí que ejerciendo. Pues mira, la educación sexual infantil es algo que antes no teníamos conocimiento, ni siquiera pensábamos que podría existir, ¿no? O sea, como cuando a nosotros nos educaron o a nuestros papás los educaron, pensábamos que la sexualidad era algo así como que empezaba en la adolescencia y se acababa antes de la vejez, ¿no? O sea, ni los niños ni los adultos mayores tenían sexualidad. Entonces, hablar de educación sexual infantil creo que es algo como que a muchas personas de primera instancia les causa cierta incomodidad y a veces también curiosidad porque hemos llegado a pensar que la sexualidad es hablar de coito, de relaciones sexuales, de prácticas sexuales, pues de anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, pero es algo que va muchísimo más allá que únicamente pues la práctica sexual, ¿verdad? Entonces, hablar de educación sexual infantil es muchísimo más simple de lo que creemos, porque los niños, las niñas, cuando son pequeñitos, es súper simple explicarles conceptos que a nosotros nos parecen muy complicados, porque ya tienen cierta carga negativa o cierta carga desagradable en nosotros, ¿no? Entonces, educar en sexualidad es educar a niños y niñas que estén conectados con su cuerpo, conectados con sus emociones, educar a niños y niñas que conozcan su cuerpo, que sepan que es valioso, que sepan que les pertenece a ellos y a nadie más y que ellos son responsables de su cuerpo y también de cuidar el cuerpo de las otras personas o respetar el cuerpo de las otras personas. Es educar niños que puedan sentirse en contacto con
pues con los adultos, con familia, con amigos. ¿Por qué? Porque son capaces de identificar, de expresar emociones, de cuidar mascotas, plantitas. O sea, la sexualidad tiene que ver con muchísimas cosas en nuestra vida que van mucho más allá de solo los genitales. Y en mi experiencia es mucho más simple de lo que parece, porque los niños lo comprenden en un segundo. ¿Y qué sucede cuando tú, por ejemplo, no sé, organizas un taller de educación sexual infantil? ¿Qué reacción tienen los papás? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? En mi experiencia ha sido mucho más fácil organizar talleres de educación sexual infantil con niños y niñas pequeñitos que ya con adolescentes. Creo que ahorita, con tanta información que tenemos, hay muchas mamás y muchos papás que están muy interesados en que sus hijos estén educados en sexualidad, porque principalmente por la parte del abuso sexual, como prevención, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de mamás y papás saben que es un tema importante y es algo que no quisieran que les sucediera nunca a sus hijos e hijas. Entonces, las preguntas más importantes que tienen los papás casi siempre es: ¿y cómo le explico cómo nacen los bebés? ¿Cómo le explico cómo se hacen los bebés? Esas son como siempre las que causan más problema, ¿no? O hablar del autoerotismo. Oye, pues es que vi que mi hija se estaba frotando sus genitales con un cojín. ¿Qué hago? Si lo permito, ¿es algo que va a seguir haciendo? Ese tipo de cosas. En general, lo que tiene que ver más con la parte de erotismo y de reproductividad es lo que les causa cierta angustia a los papás, ¿no? Y obviamente en prevención de abuso, pues sienten esta necesidad de estar completamente informados, porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos transmitirle a nuestros hijos e hijas, pues, ciertos conocimientos que aún ellos no tienen, de cosas que suceden que no deberían de suceder. Ok. Y, por ejemplo, en alguna parte luego escuchas ya en los talleres o con especialistas que hablan sobre la educación sexual directa e indirecta. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde la usamos? ¿Dónde la conocemos? ¿Cómo la transmitimos a los niños? Okay. Mira, nosotros... Hay papás y mamás que dicen: yo no voy a educar a mis hijos en sexualidad, yo no voy a educar a mis hijas en sexualidad. Obviamente desde esta parte del desconocimiento, ¿verdad? De que yo desconozco lo que es la sexualidad y tengo un concepto limitado, entonces por eso digo: yo no voy a educar a mis hijos y a mis hijas en esto. Pero algo que no están viendo es que siempre estamos educando en sexualidad. Es imposible no educar en sexualidad. En sexualidad y en todo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de sexualidad. Entonces, la educación directa e indirecta es así de simple. Educo directamente cuando consciente y activamente yo digo: quiero transmitir estos valores, quiero transmitir esta información, quiero ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Y entonces... es una educación que es consciente, que tiene ciertos objetivos, ¿no? Y la educación indirecta es todo lo que enseñamos a través de nuestros comportamientos, de nuestros silencios, de nuestras evasiones, ¿ok? Entonces, que fue generalmente, no sé contigo, ¿verdad? Pero conmigo y con personas que son cercanas a mí, fue generalmente la educación que recibimos, una educación indirecta. Y entonces lo que aprendimos es que, pues, no se habla del tema, porque... si de repente alguien tocaba el tema de los genitales o alguien se tocaba los genitales cuando estaba chiquito, es como: no seas cochino, déjate ahí, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Que es algo sucio, que es algo de lo que no se habla. Ay, no, aquí están tus abuelitos, no digas eso. Y que es algo que no es normal, como que no es natural. Entonces, esa es la educación indirecta. Yo, haga lo que haga, voy a educar en sexualidad, ¿ok? El chiste es más bien preguntarme: ¿qué quiero enseñar? ¿Qué quiero transmitir? Para esa educación indirecta convertirla en una educación directa y consciente y activa, ¿no? Y la recibimos tanto de nuestra familia, perdóname, la recibimos tanto de nuestra familia como de escuela, de tíos, o sea, de nuestra familia cercana como mamá y papá, como de nuestra familia, tíos, abuelos, y en la escuela, claro, ¿no? Ahorita me hiciste recordar
Sí, efectivamente, también en mi familia pues sí, es una familia igual muy tradicional, y esta parte siempre fue indirecta, o sea, lo aprendías en la escuela, pues más bien en la escuela era donde te daban como esta información, y ya cuando estabas no tan pequeño, o sea, ya cuando estabas a lo mejor en quinto, sexto de primaria es cuando ya te hablaban un poco más de esto. Pero me hiciste recordar justo ahorita eso que dijiste de niño, déjate ahí y todo esto. Me acuerdo que estaba a la vez en casa de una amiga y ella tenía un niño como de unos 3 años. Entonces el niño estaba tocándose su pene, o sea, pasaba y lo hacía enfrente de su mamá y de mí, que estábamos ahí platicando. Y la mamá ya no hallaba hasta que se levantó, lo agarró, le dio unas nalgadas. Y yo después le preguntaba, ¿pero para qué le pegas? Y entonces me decía, es que eso que hace está mal, no es correcto. Le dije, sí, no es correcto, pero ¿qué crees que le estás diciendo a tu hijo? Que es justo lo que tú nos estás diciendo. O sea, estás con esa educación, estás mandando ese mensaje erróneo al niño, a la niña, que eso no está bien, que eso es, pues ahora sí que mal visto en todos lados y que no debes de hacerlo. Entonces, en preescolar también me tocó con 2 niños, un niño y una niña. Entonces, lo que nosotros hacíamos era pues, o sea, definitivamente ni siquiera le decíamos no esto, no, o sea, la poníamos a hacer otra cosa en el momento que veíamos que estaba frotándose con la silla o con algo, los levantábamos, los poníamos a moverse tantito y así como que hay que desconectar un poquito al cerebro de esta parte y ya, ¿no? Y obviamente pues hablábamos con los papás nada más para que ellos en casa, si veían esas conductas, bueno, no regañaran, no pegaran, no esto, sino que hicieran otra actividad o le pidieran otra cosa a la niña en el momento que la estuvieran viendo para que ella desconectara esto y ahora sí que no hiciera la parte de fea o negativa. En toda esta parte, Carla, ¿crees que ahorita en los tiempos en los que vivimos, ahora sí que si pudiéramos tener una escuela, la educación sexual sería parte de una materia dentro de la escuela? Claro, o sea, sería súper importante, así como la educación emocional, ¿no? Que digo, en mis épocas yo no me acuerdo que yo haya tenido materias de educación emocional, no, más bien materias que tenían que ver con religión, ¿no? Y ahí metían un poco la parte de la educación emocional. Pero ahora tenemos esta parte de la educación socioemocional, que es una materia, ¿no? Y entonces también la educación sexual debería ser una materia, pero igual que la educación socioemocional no se debería de quedar ahí, ¿ok? O sea, tiene que ser algo transversal, o sea, algo que si hay una persona que está educando en sexualidad, todos tienen que estar, todos los agentes educativos, todos los agentes que socializan con ese niño, con esa niña, tienen que estar en el mismo canal, ¿verdad? Porque luego regresamos a lo mismo, pues en una materia, no sé, en educación socioemocional, me enseñan a expresar, a validar mis emociones, es válido tener miedo, es válido sentirte triste, ¿no? Pero de repente llega la clase de español y no estés llorando, por favor, si no es para tanto. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Entonces, sí sería bien importante tener esta materia de educación sexual y también que todos estén en la misma sintonía, ¿sabes? No así como aventarle el paquete solamente a una persona, a un maestro, a una maestra. Ok. Dentro del taller que tú tomaste y que tú también impartes a los padres y me imagino que a los educadores o docentes, hay un modelo que tú mencionas que es el modelo holónico de la sexualidad. Si nos puedes explicar qué es, cómo funciona, para que el público pues conozca también esta parte, por favor. Sí, mira, primero vamos a partir de lo que es la sexualidad, ¿no? Y entonces la sexualidad es un aspecto central del ser humano. Todos lo tenemos y está presente a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Nacemos y morimos con sexualidad, ¿no? Y abarca el sexo, las identidades de género, los roles, la orientación sexual, el erotismo, el placer, intimidad, reproducción, amistad, familia, pues abarca, como te decía, muchas partes de nuestra vida, ¿no?
Y la sexualidad la sentimos y la expresamos a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores y comportamientos, ¿no? Y dentro de nuestra sexualidad, digamos que estos olones, olón significa como parte de un todo, ¿no? Entonces, vamos a decir que son 4 partes para que sea algo más simple. Entonces, hay un modelo que se llama el modelo olónico de la sexualidad que fue creado por un sexólogo mexicano que se llama Eusebio Rubio. Y entonces este modelo nos dice que la sexualidad puede entenderse como un sistema, en la que estas partes son tan importantes como para tomarlas como una parte distinta cada una, pero también siempre están como interconectadas, ¿no? Lo que le pasa a una afecta a la otra. Y estas 4 partes, estos 4 lones, serían la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo, ¿ok? Y estos 4 lones los tenemos siempre, desde que nacemos hasta que morimos, así como nuestra sexualidad, ¿ok? Son parte de nuestra sexualidad. Entonces, para hablar un poquito de cada uno y para que se pueda entender mejor, vamos a empezar con la reproductividad. Entonces, la reproductividad es esta posibilidad humana que tenemos de crear individuos que sean similares a nosotros, y las construcciones mentales que tenemos alrededor de tener hijos, de tener hijas, ¿no? Y este olón, esta parte de la sexualidad la tenemos todos. Así decidamos no tener hijos, así no podamos tener hijos, ¿no? O sea, porque el olón de la reproductividad va más allá, o sea, tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y también con la creatividad, con lo que yo creo, con lo que yo cuido. Y entonces diríamos que este olón, como los niños y las niñas pequeñitas no se pueden reproducir, sería como un olón en potencia, o sea, aún no se pueden reproducir, pero ahí está el olón, ¿no? Es algo que sí se expresa en su sexualidad y que sí necesita ser educado. Por ejemplo, la reproductividad en infantes la podemos ver como todo aquello que ellos pueden cuidar, ya sean plantitas, ya sean juguetes, obviamente niños, hermanitos, y eso no, porque pues un niño no puede cuidar a otro niño, ¿no? Pero cosas tan simples, su ropa, sus zapatos. El olón de la reproductividad se ve en todo aquello que yo puedo cuidar y también en cómo los niños y las niñas van construyendo, le van dando forma a esta construcción mental de lo que es ser papá, de lo que es ser mamá, ¿ok? Jugar con la muñequita, si yo veo que mi perrito está enfermo, acercarme y hacerle así al perrito. Entonces, ahí es como se va construyendo este olón de la reproductividad, este modelo de lo que yo creo que es ser papá, yo creo que es ser mamá y de cómo quiero ser. Ese sería el olón de la reproductividad. Después, tenemos el olón del género, ¿ok? Y en el género son estas construcciones sociales respecto a lo que significa ser hombre y ser mujer, ¿no? O sea, a lo que es femenino y lo que es masculino, ¿ok? Y esto es algo que hemos construido socialmente, ¿no? O sea, algo muy típico es como en estos gender reveal, en estos, no sé si allá también los hacen, sí, ¿verdad? Estas fiestas de revelación de género en la que si es niña, rosa, si es niño, azul, ¿no? Y nos vamos construyendo ciertas ideas cuando sabemos que van a ser un niño, cuando sabemos que van a ser una niña, ¿no? Tanto así que si patea el bebé en el vientre, es así como, uy, va a ser un futbolista. Y si la niña patea, uy, va a ser una bailarina, ¿no? Entonces, o sea, son como todas estas construcciones sociales que tenemos respecto a lo que es ser hombre y ser mujer, y también las construcciones mentales que nosotros nos vamos creando de lo que yo quiero ser como hombre y lo que yo quiero ser como mujer, ¿no? O lo que me ubique en algún punto, en algún rango de diferencia entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y después del género viene la vinculación afectiva, que es esta capacidad que tenemos de relacionarnos y de sentir afecto por los demás, ¿okay? O sea, ¿cómo me vinculo? Y aquí vamos creando conceptos como el concepto de la amistad, el concepto del amor romántico, el concepto de la familia,
esta parte en la que yo me siento merecedor de cariño y en la que yo ofrezco cariño a los otros, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos? Simplemente. Ok. Y por último, que es como la que siempre hemos asociado a la sexualidad, es el erotismo, ¿no? Que tiene que ver con la excitación sexual, con el orgasmo, con todo este placer que tiene que ver con estas vivencias y las construcciones que nos hacemos del placer, ¿no? O sea, que tanto a mí me gustan cosas distintas, a ti te gustan cosas distintas. Y este olón también está desde que nacemos y muere con nosotros, ¿ok? Y en los niños pequeñitos, a diferencia de esta idea que nosotros tenemos del placer, pues los niños es curiosidad, ¿ok? Y es sensaciones agradables y desagradables. Y entonces voy descubriendo lo que a mí me gusta, si me gusta que me hagan cosquillitas, o si me gusta que me hagan piojito, o si no me gusta, si me gusta el helado de fresa, si me gusta el helado de vainilla. Simplemente es que lo que mi cuerpo siente rico, placentero, y lo que mi cuerpo pues no le gusta o siente desagradable. Ok, muy, muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita que regresemos, bueno, vamos a comentar este modelo holónico que es muy, muy interesante, para que pues toda la gente ahora sí que pueda comprender. Está súper claro explicado, pero vamos a retomar algunos pequeños puntos. Regresamos después del corte. Amigos, regresamos de nuestro corte y Carla, con toda esta explicación muy clara, muy definida que nos diste sobre el modelo holístico de la holónico, de la sexualidad, ¿qué es lo que tú has visto en tu práctica, en la impartición de la información con los padres, con los cuidadores, con los niños, con los docentes? ¿Qué es lo que han aprendido? Algo que hemos aprendido es a diferenciar esta sexualidad adulta de esta sexualidad infantil, ¿no? O sea, esto que te decía cuando hablábamos del erotismo, que muchos papás piensan o pensaban así como que si dejaban a su hija seguirse frotando la vulva, o que si le decían que eso era un comportamiento normal, o que si hablaban con ella del tema, pues era algo que iba a seguir repitiendo y que estaba mal, ¿no? Porque ellos así lo aprendieron. Pero creo que hemos aprendido a respetar la sexualidad de los niños, a darnos cuenta que es una sexualidad que va más por la curiosidad, así como cuando los niños están pequeños, las niñas están pequeñas, tienen curiosidad, o desde bebés, de ver las manos, de tocarse los pies, de tocarse el cuerpo, no es lo mismo. Así como me toco cada parte de mi cuerpo porque quiero sentirla, porque quiero ver cómo es, así igual los genitales, ¿no? Y creo que también algo que han aprendido mucho mamás y papás es esto de que una conducta, yo siempre les digo que una conducta es esperada, o sea, que haya conductas que son por así decirlo, típicas dentro del desarrollo de niños y niñas, como el autoerotismo, como algunos juegos sexuales, como querer besar a un compañerito, o ver si tú tienes lo mismo que yo. O sea, que algo es esperado y que algo pueda pasar dentro del desarrollo infantil, no significa que sea una conducta que no se va a educar, no significa que no sea una conducta educable. Es esperado, pero es educable, o sea, es algo que sucede, es algo que los niños y niñas tienen curiosidad, pero nosotros necesitamos guiarlos.
necesitamos guiarles y como ayudarles a dar significado a eso que ellos están haciendo, a eso que ellos están viviendo. Entonces, creo que eso es un tema importante porque así como en la disciplina, de repente nos pudimos ir de un extremo a otro de que si nos daban con el reglazo, que si los cintarazos, etcétera, al extremo, híjole, pues no le digo nada. También esta parte de, ay, pero es que ¿qué hago? No hago nada, si se está apretando los genitales, ay, no hago nada, si le di un besito a su compañero porque es normal, entonces yo me aparto. No, es encontrar el punto medio entre, ok, aceptar que esa conducta es algo normal, es algo esperado, pero educarla, acompañarla. Entonces creo que ese es un aprendizaje clave. Y por ejemplo, no sé si alguna vez te tocó o con algunos docentes que ya fueran pues ya mayores, que fueron obviamente pues educados en su persona de otra manera, y cuando tú comienzas a hablar o a decirles que pues que hay que tratar este punto diferente, sí lo tomaban bien, no cuestionaban mucho esa parte de ¿y por qué tienen que saber eso? Están muy chiquitos, ni siquiera lo entienden, o sea, no había como este debate de las respuestas cuando tú mencionabas esta parte. Claro, que es justo lo que pasa con abuelos y abuelas, ¿no? O sea, también que muchas veces como que la mamá, el papá, ay, si no quieres saludar de beso, no lo hagas y ya hay que respetar lo que él dice, lo que ella dice, y los abuelos sí como que no, pero qué mal educado, ¿no? Justamente porque son tiempos muy, 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 muy diferentes, ¿no? Y sí, justamente, pues con los maestros que tienen un estilo de educación muy distinto, creo que ahí es donde choca con sus creencias, choca con estos pensamientos, con estos valores que ellos tienen, ¿no? Entonces, la parte más difícil sí ha sido esa, pero, ¿sabes? En preescolar generalmente, o preescolar y primaria, son maestros y maestras más jóvenes, generalmente, o eso es lo que a mí me ha tocado, ¿no? En secundaria es donde para mí ha sido complicado como llegar a un punto medio, entonces siempre es, obviamente, desde la comprensión, sin una mirada que juzga, porque cada quien lo hizo lo mejor que pudo en su época, tratar de ayudarlos como a darse cuenta de estas creencias, de estas distorsiones cognitivas a veces que tienen respecto a lo que se habla de sexualidad, a qué pasaría si se habla de sexualidad. Pero sí, ese es un tema complicado. Y digo, en general con todos, ¿sí? Porque como puede haber personas mayores de edad que lo comprendan fácilmente, puede haber personas que no. Y como puede haber personas de mi edad, de 40, vamos a decir, hasta 50, que les parezca muy fácil, hay otras que no, porque también todos hemos recibido educación distinta. Pero sí, se vuelve un poquito más complicado cuando hay algo que ha estado ahí durante mucho tiempo y que yo no he volteado a ver o que no he cuestionado si es algo que quiero seguir transmitiendo. Exacto, y ahorita tú mencionaste algo muy importante, esta parte de que hoy en día ya los papás han comprendido que no tienen que obligar a los niños a darle un beso a alguien, o sea, a un adulto, cuando llegan, así sean sus tíos, o sea, sean personas que ellos conozcan, porque ahorita en el corte comentábamos la parte del abuso, ¿no? O sea, de la prevención. Ya en programas pasados tocamos este punto y fue una de las cosas que mencionamos, esto que tú mencionas ahorita, que no hay que obligarlos a hacer algo que ellos no desean. ¿Por qué? Porque tú no sabes, papá, mamá, lo que el niño percibe de esa persona adulta que tú quieres que le dé un beso a fuerza, ¿no? Entonces, esta parte de la educación sexual ayuda al niño y a los padres a comprender que sí, o sea, es importante darles como esa libertad o ese espacio para que ellos te puedan decir o decidan si le quieren dar un beso a alguien o no, sin irnos a un extremo, obviamente. Entonces, porque pueden decirle hola, buenas tardes, sin darle un beso. Y eso no es ser maleducado,
simplemente no tengo ese contacto físico con esa persona, pero estoy diciendo o estoy saludando. Entonces, esa es la parte como importante que hay que diferenciar. El darle un beso a alguien o no dárselo no es mala educación. Esa es una muestra de cariño, de respeto que nace de los niños, que no debe de imponerse en los adultos. Entonces, ese punto siempre es importante retomarlo porque luego de ahí pues pueden venir cosas complicadas y hay que prevenir esta parte. Y algo que me llamaba, bueno, la atención también es la parte de cómo, o sea, qué temas como claves o palabras o pues sí términos puedes darles a los docentes, a los maestros como esas, a los cuidadores, a los abuelos, esas líneas de cómo hablarles, cómo nombrar las partes del cuerpo, cómo se tiene que hacer esto de manera correcta para que el niño vaya recibiendo esos mensajes de manera, ahora sí que bien informado y no con ese doble mensaje que sea algo malo. ¿Cómo haces esta parte, Carla? Mira, ¿qué te parece si primero hablamos como de algunos temas que son clave, o sea, que podríamos transmitir en preescolar y ya con estos temas hablamos de, pues, de los tips, de cómo podemos transmitirlos, ¿no? Algo que es bien importante y que seguro lo han escuchado en muchos lados es el nombre correcto a los genitales. Es un tema clave, ¿no? Porque es importante que yo le dé el nombre que se merece esa parte de mi cuerpo, porque a ninguna parte de mi cuerpo no tenemos otra forma de decirle al codo, no tenemos otra forma diferente de decirle a las manos, a los dedos, a nada. Pero en general las partes íntimas o las partes que son más privadas les tenemos diferentes nombres, porque como que nombres que dan risa, que nos ayudan a reducir como la ansiedad que causa esto, ¿no? Entonces, transmitir el nombre correcto de los genitales: pene, vulva, ¿ok? Y también muchas veces creemos que el nombre correcto de los genitales de las mujeres es vagina, ¿no? Pero no es. La vagina es el canal, ¿ok? Entonces, pene y vulva. Eso es bien importante. Si ustedes quieren decirles, ay, pues se llama pene y se llama vulva y nosotros de cariño le decimos el pajarito, la trompita de elefante, la colita, bueno, ok, o sea, si tú quieres ponerle un nombre de cariño, pues ponle un nombre de cariño, ¿verdad? Pero que sepan cómo se llama y que en general también se usen esos términos para hablar de ello, porque si yo me doy cuenta de que esa parte de mi cuerpo tiene un nombre distinto al de las otras, pues entonces ya desde ahí estoy educando. O sea, ya desde ahí yo sé que algo que tenga que ver con mis genitales, pues no va a ser algo que voy a tener mucha confianza de hablar con otras personas, con mis papás, con mi mamá y con mi papá, porque pues ellos le dicen de una forma distinta también, ¿no? Entonces, como que ya desde ahí simplemente con nombrar yo estoy dando confianza de hablar de ese tema. Las semejanzas y las diferencias del cuerpo de cada sexo, porque los niños y las niñas pues tienen esta curiosidad de saber si tú tienes lo mismo que yo, ¿no? Y aquí podemos hablar, a ver, ¿los niños y las niñas tienen manos? Sí. ¿Los niños y las niñas tienen pies? Sí. Y entonces ya como ir viendo qué cosas, qué partes del cuerpo son distintas. Reglas del respeto a la privacidad, de los espacios en los que yo me puedo desnudar, en los que yo no me puedo desnudar, ¿no? Y también la privacidad de las otras personas, tanto la privacidad de mamá y papá cuando van al baño, cuando se desnudan, como la tuya, ¿ok? Y aquí vamos hablando como un poquito de privacidad, de intimidad. Y expresión asertiva y oportuna de los sentimientos, de las emociones, darles un nombre, saber que cada una de ellas pues están con nosotros para algo y que son necesarias, entonces no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay algunas que necesitamos aprender cómo expresar, ¿no? El concepto de equidad, que es bien importante, o sea, saber que niños y niñas sí somos diferentes, o sea, porque nuestro cuerpo es diferente, porque hay muchas cosas que necesita nuestro cuerpo que son distintas, pero
que valemos lo mismo, ¿ok? Y esto, pues, son temas que vamos transmitiendo. Lo más importante es cómo nos comportamos, ¿no? O sea, y lo que decimos y de lo que hablamos en la casa, pero bueno, hablando de equidad, diversidad sexual también es muy importante, porque dentro de la diversidad, que todos somos distintos en muchísimas cosas, y que muchas veces ha sido un motivo de bullying en las escuelas, motivo de agresión escolar, pues también entre la diversidad sexual, que es algo bien importante, que desde pequeñitos veamos como algo que existe, ¿no? Y veamos como algo que es válido, porque la sexualidad, si una palabra pudiera definirlo, es diversa y variable. 2 palabras vamos a usar, ¿ok? Entonces la diversidad también es algo muy importante, formas de expresar el amor infantil, la diferencia con la expresión adulta, que ellos puedan poner límites, y pues obviamente también abordar este tema del abuso sexual, de su cuerpo, de pedir permiso para dar un beso, que yo siempre que algo no me guste con mi cuerpo puedo decir que no. Esta visión positiva de los juegos que tienen que ver con el paternaje y con el maternaje, o sea, de los juegos de la casita, de las muñequitas, o sea, que sean permitidos tanto para niños como para niñas. Entonces esos son algunos temas que podrían ser importantes y donde podríamos empezar a educar en sexualidad con niños y niñas pequeñitos. Ok, fíjate que ahorita mencionaste algo muy importante sobre la parte de pues sí, la diversidad sexual. O sea, el que cada quien sepa que son diferentes, pero también la parte, yo creo que esta viene siendo como la base para que estas generaciones que van creciendo y generaciones que ahorita están en preparatoria, sean mucho más abiertos a esta diversidad de género, o sea, de preferencia. ¿Por qué? Porque generaciones más antiguas, cuesta mucho trabajo que la persona entienda que le gusta una mujer a otra mujer, que le guste un hombre a otro hombre, que una mujer se sienta o quiera sentirse hombre o se vista de hombre o se siente parte de un masculino. Entonces, esta parte que viene desde los niños pequeños va como formando esa diversidad en su mente, que no solamente es así. Entonces, o sea, que solamente es hombre, mujer y siempre sí, o sea, físicamente pueden ser así, pero en sus preferencias pueden ser muchas cosas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque hoy tú ves, a mí me ha tocado platicar con chicos de preparatoria y para ellos es algo normal. O sea, ellos no ven a 2 mujeres que las vean juntas, no las ven así como raras. Cuando tú ves personas más grandes, no sé, de 35, 40 años, o sea, que de repente como que hasta les bota el ojo, ¿no? De qué está pasando cuando las ven en la calle juntas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hubo esta parte desde el principio? Entonces aquí, pues con un granito de arena cada quien, desde donde estemos, podemos ir haciendo una gran diferencia entre, pues ahora sí que entre la misma humanidad y la misma sociedad en la que vivimos, de que no tienen por qué ser pues discriminados. Y eso es algo que en los chicos de secundaria, de preparatoria, de estos tiempos, ellos no hacen esa parte. Es muy raro que un chico adolescente o joven haga una discriminación por una preferencia. Es muy, muy raro. Las discriminaciones vienen pues de personas más grandes. Entonces, qué padre que dentro de los temas que tú compartes pues sí, en tus talleres, hablas de esto y les haces ver como esas diferencias en ellos, y que siempre causa curiosidad cuando son pequeños, sobre todo en esta etapa preescolar, que están así como en la investigación de todo lo que hay. A mí me tocaba luego ver las niñas en preescolar donde yo estaba, pues
traían una faldita, ¿no? Y los niños un pantalón. Entonces de repente les levantaban las faldas, así pues porque tienen curiosidad, ¿no? Para saber si es lo mismo que ellos, ¿no? O sea, por qué ellas usan falda y ellos pantalón. Entonces son muchos estereotipos que de repente se han marcado y como lo mencionabas al principio, de una manera, o sea, la sociedad lo ha hecho, porque pues ellos ahora sí que van tomando hasta los colores, ¿no? De por qué rosa y azul, por qué no amarillo y verde, o morado, o sea, por qué siempre es esa diferencia, ¿no? Entonces, muy interesante, Carla. ¿Y qué consejos, qué tips, qué cosas puedes compartirles? Ahora sí que no que sean profesionales de la salud como nosotros, sino a cualquier persona, papá, mamá, tíos, abuelos, primos, cuidadores, docentes, que les pueda ayudar dentro de su vida diaria. Ahora sí que esta parte de la educación sexual, que ya sea directa y que no sea todo el tiempo tan indirecta como lo recibimos tú y yo de alguna manera. ¿Qué puedes compartirles para que puedan ellos ahora sí que ir pues modificando un poquito esta parte y dando más información que se necesita? Mira, ahorita que dices en la vida diaria, eso es clave. O sea, algo que también tenemos mucho aquí de sexualidad es como la plática de sexualidad, ¿no? Como cuando lo va a dar la plática, más cuando son adolescentes, ¿verdad? Pero no sé si a veces podemos como pasar este concepto de la plática que tenemos también en los niños de que, ay, ¿a qué hora me siento a platicar con él, con ella de esto, no? Algo bien importante es que educar en sexualidad es algo que como les dije, hacemos todo el tiempo y entonces que lo podemos llevar justo a la vida cotidiana, no tiene que ser una plática, ¿no? O sea, si yo quiero hablar de las partes del cuerpo, entonces aprovecho la hora del baño y hacemos una canción, hacemos un juego con las partes del cuerpo. Ahí mismo en el baño podemos hablar de partes públicas, de partes privadas, podemos hablar de la intimidad, podemos hablar de los espacios en los que nos desnudamos, o sea, en cada cosa que nos sucede en el día a día podemos aprovecharlas, ¿no? Para enseñar lo que queremos enseñar y que es justo como van aprendiendo los niños, lo que te decía, ellos aprenden mucho más lo que ven que yo me siente y les platique algo, ¿no? Y que encima después yo haga algo distinto de lo que platiqué. Entonces, si voy a un supermercado, a una plaza comercial, a donde sea, y yo veo dos personas agarradas de la mano, dos personas besándose, y entonces veo que a mi hijo o a mi hija le causa curiosidad, ahí podemos hablar del amor, de las parejas, ¿no? O sea, algo bien importante, y yo creo que lo más importante aquí es que educamos en sexualidad sin tener que sentarnos a platicar, ¿no? O sea, como llevándolo como parte de la vida diaria. Y obviamente con niños y con niñas también con canciones, con cuentos, estos cuentos que incorporan la diversidad sexual también, que incorporan el respeto, el mismo valor para niños y para niñas. En esto que hablábamos de la diversidad, pues para los niños es mucho más fácil entenderla, ¿no? O sea, yo tengo un cuento que se llama Vivan las uñas de colores y es un niño al que le gusta mucho pintarse las uñas. Y entonces, en general, cuando se los he leído a niños chiquitos, al principio es como, ¿es un niño? Sí. Y ya, se acabó. O sea, de inicio es como que me preguntan qué es un niño porque es algo que nunca han visto, o sea, es algo que rompe sus esquemas. Y es como que, sí, ok. Y les encanta, o sea, les gusta muchísimo ese cuento, ¿sabes? La verdad, la mayoría de las veces las preguntas no han ido más allá porque es algo que es fácil comprender. Pero bueno, como darles estos cuentos, estas oportunidades de ver mucho más allá de lo que nos han enseñado a nosotros, desde la sexualidad, usar momentos cotidianos para enseñar, siempre expresar amor, interés, comprensión, hacerles saber que siempre pueden preguntar. Antes de todo esto es importante yo echarme un clavado a mi propia sexualidad, a mi propia historia de educación sexual, para poder darme cuenta qué fue lo que yo aprendí,
qué mensajes me transmitieron, qué mensajes me funcionan y quiero que permanezcan conmigo y con qué mensajes quiero trabajar, ¿verdad? Porque claro que cuando educamos, pues siempre estamos transmitiendo nuestro bagaje, o sea, me estamos transmitiendo mis miedos, mis propias creencias, mis valores. Entonces yo tengo primero que cuestionarme qué es lo que quiero transmitir, cuáles son mis temas difíciles, ¿no? Y poder trabajarlos para así ya poder crear una educación más consciente. Y es crear la educación, porque la educación sexual, pues como decía, si la sexualidad es diversa, si los seres humanos somos diversos, la educación sexual igual es diversa, ¿no? O sea, es crear una educación sexual hecha a tu medida, hecha a tus valores familiares, hecha a lo que tú quieres transmitir. Y siempre preguntar, ¿no? Si mi hijo, si mi hija tiene una duda, antes de que luego yo dé la información, preguntar como, uy, ¿y dónde escuchaste eso? O como algo que nos dé una pauta de hasta dónde llegar, hasta dónde sabe, porque hay veces que podemos como con este nerviosismo irnos muy allá, o sea, crear una explicación súper extensa de algo que igual era una duda muy pequeñita, ¿no? Entonces, esos serían algunos tips importantes. Perfecto, Carla. Bueno, pues el tiempo del programa se nos ha terminado y para concluir, ya saben, no hay que tener una plática especial de sexualidad. Revisa tu sexualidad primero, ve qué te funciona, acepta la diversidad de lo que hoy tenemos, enseña a tus hijos en amor y a que siempre hablen de lo que sienten, a que le pongan un nombre a lo que sienten. Enséñales a que su cuerpo es privado, que hay lugares públicos y hay lugares privados para hacer las cosas. Entonces, con esto no me queda más que darte las gracias, Carla. Fue muy interesante lo que nos platicaste. Realmente espero que a todo nuestro público les sirva la información y que la pongan en práctica. Te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy conmigo y espero que en próximos programas podamos tratar otros temas porque hay muchos temas muy interesantes de los que podemos platicar. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, pues es todo, amigos, por hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente programa.